A ver, después de unos días, para seguir con este ciclo que organiza Astrolabio Románico y que responde al programa de actividades para el otoño. Está ya prácticamente finalizándose, pero que, bueno, pues ha sido un éxito para nosotros, para lo que nosotros hacemos y nos gusta hacer, pues ha estado muy bien. Hoy nos toca, hoy me toca presentar a una persona entrañable para muchos de nosotros. Todo el mundo lo es, ¿no? Pero quizá esta es especial, por lo menos para mí, porque, pues, entre otras cosas, tiene un currículum que ocupa una serie de páginas que he traído, pero no tengo la más mínima intención de leeros. Si alguien tiene alguna duda sobre su capacidad después de escucharla, yo le leo los 4 folios de títulos, de participaciones, cosas que ha escrito, en las que ha participado o editado. Pues es un carrerón, digamos, vinculado, como tanto nos gusta a nosotros, que es el patrimonio y la forma de cuidarlo. Hace unos años apareció por aquí Pilar, es la segunda vez que venía, con un señor que yo recomiendo que busquéis en su historia, su biografía en internet. Se llama Alberto González Pozo, ya fallecido, y es un señor, mentor de ella, supongo que algo muy cercano de toda su vida, en México, ella es nacida en México, y programó una visita por aquí, venía a España, y había que ella le preparó unos sitios que tenía que visitar, que él le había pedido: búscame los sitios más interesantes que quieres que yo vaya a conocer. Y ella le preparó. Estuvieron viendo el modernismo catalán, pararon en el Pilar para ver el Pilar, porque él había trabajado, bueno, ella os podría contar más, en la Catedral de México, y de allí fueron a un castillo. Me acuerdo de todas perfectamente, porque para mí fue un test. ¿Qué se le enseña a un arquitecto importante mexicano cuando viene aquí? Y Pilar, ella organizó aquello, y de allí fue, de Zaragoza fueron a un castillo, creo que no me dejó nada, de allí vinieron a la Valdorba. Como a nosotros nos parecía que éramos poca cosa, y somos poca cosa, pues antes lo recibimos en Olite, donde nos acompañó Javier Corcín para enseñar el palacio, y donde me dio, con una sola frase, aquel señor, una lección que no se me ha olvidado ni se me olvidará nunca, por si os pasa, para que no metáis la pata como yo. Teníamos un programa apretado de cosas, no quería yo que llegara tarde a donde estaba Javier Corcín, y pasábamos por la calle mayor de Olite, y él se quedó mirando un escudo heráldico. Y yo tenía tanta prisa que de buena forma, no me acuerdo exactamente con qué frase, le dije: vamos a seguir un poco, que es que hay muchas cosas para ver, y al final esto es un escudo del siglo XVII. Y entonces él me contestó: claro, y a ti te parece poco el siglo XVII, ¿no? Fijaros con qué frase me dice: cállate, pues nunca digáis eso, ¿eh? Todos los tiempos tienen arte, y en hay un patrimonio que merece la pena de tener. Bueno, es una cosa que me ha parecido más interesante que eso, porque marca, bueno, de aquí, a terminar el periplo, ¿no?, de la Valdorba, estuvimos cenando en casa y demás, y al día siguiente fuimos a Leire. Mirad, aquel hombre que tenía 80 y tantos, si no me equivoco ya, lo vi volver a nacer, de verdad. No quería más que sacar fotos desde todas las posiciones, desde todos los sitios, vuelta y vuelta por la cripta, fundamentalmente de Leire, y cuando se enteró que había más criptas en Navarra, a continuación Pilar había preparado que fuera Guggenheim. Yo no quiero ver más que criptas, dijo el hombre. Yo, por supuesto, que conocía el románico europeo, que me parece muy interesante, pero pensaba que esto eran las grandes abadías que habían existido en Europa, en todas partes. Yo no sabía que toda Europa estaba plagado de cosas tan interesantes como estas, como las que tenéis aquí. Bueno, habla bien de nosotros, ¿no? Bueno, pues esto también enamoró a Pilar, y así nos la pongo sonrojada cuando le diga sus cualidades y sus cosas, ¿eh? Ella hizo para nosotros, con su equipo, con el equipo que vino aquí anterior a esa visita, el primer estudio técnico importante que se hizo en las pinturas de Einstein.
y hoy quiere comentaros algo sobre todo eso. Ya siento, me he alargado más de lo que pensaba, pero bueno, tenía que decirlo, a la porra. Yo, si no os importa y si se me escucha, prefiero hacer las charlas de pie. Que creo que las charlas sentadas o leídas aburren a las ovejas. Procuraré hablar un poquito alto, si se acoplan los micrófonos ya miraremos de solucionarlo, pero sí prefiero estar de pie y poder moverme y poder veros y que me veáis un poquito mejor y no aquí metido en una silla detrás de una pantalla. He preparado la charla, yo pregunté más o menos qué tipo de público tendríamos hoy para ver cómo programaba la charla, para que no fuera una cosa muy aburrida ni una cosa muy técnica. Y me encontré con el problema de que tenemos de todo. Tenemos gente que es aficionada de lejos, gente que es profesional, gente que es de la universidad, con lo cual he intentado hacer un mix que puede interesaros algunas cosas más que otras. Seguramente muchas, algunos que seáis más profesionales ya las conoceréis, algunas espero poder sorprenderos y para la gente que no tiene tanto conocimiento, sobre todo la parte técnica, espero que lo entendáis, que si tenéis alguna duda la preguntéis y que salgamos todos un poquito más enamorados del románico que cuando entramos. Yo soy una enamorada de esta zona, ya los que me conocen ya lo saben. Yo nací en México, pero llevo ya muchos años viviendo en Barcelona y trabajando en Barcelona, y el románico es una cosa espectacular. Yo me uní a amigos del románico para conocer un poco el territorio, para imbuirme un poco de la cultura, y me enganché y desde entonces no lo he soltado. Con lo cual, el gótico también está muy bien, a mí me gusta mucho el gótico, pero uno tiene sus preferencias. ¿Qué le vamos a hacer? Le he llamado los colores de la fe a esta charla porque es inevitable que las pinturas, las iglesias se decoran. Todos sabemos que el románico eran edificios muy decorados, especialmente por dentro. Y es inevitable pensar el qué ponían, cómo lo ponían y con qué lo ponían. Estaban condicionados también por los materiales de los que disponían, pero no necesariamente estos podían convertirse en un problema. Siempre había maneras de sustituir los azules, por ejemplo, que son muy complicados y son muy caros. Siempre había alguna manera, aunque fuera más humilde, de conseguir algún azul. Pero, sobre todo, las iglesias románicas eran muy decoradas en el interior, mucho más que en el exterior. En el exterior habitualmente nos encontramos encalados, sí que puede haber, como en este caso, alguna pequeña decoración alrededor de la puerta, pero son zonas para llamar un poquito la atención, quizá decoras la puerta, pero no tiene mayor interés. El interés en el románico está en la decoración interior. ¿Por qué? Porque a diferencia del gótico, el gótico busca la luz de fuera. Son los grandes vitrales para que entre la luz. El románico no. El románico busca el interior de la tierra, busca el recogimiento, busca la cueva, busca el vitriol. Yo no sé hasta qué punto, porque no es el campo que yo toco, pero el románico tiene mucho de alquimia, muchísimo de alquimia. Y creo que estos dos temas no están tan estudiados como se podría. Nos podríamos llevar algunas sorpresas. Visita el interior de la tierra, rectificando encontrarás una piedra escondida. Esto es el románico. Todo su mensaje, todo lo que quieren transmitir está dentro de la iglesia. Y lo transforman, lo muestran en los capiteles, lo muestran en las pinturas y en la propia arquitectura. ¿Cómo lo muestran en la arquitectura? Porque el mundo exterior se separa del interior de recogimiento. Y hay zonas puntuales, y lo encontramos en muchas de las iglesias, en que la iluminación se diseña con un aspecto iconográfico, para resaltar un punto en particular, como en este caso este capitel. En un momento dado del año, este capitel se ilumina. Es la única luz exterior que entra para iluminar este capitel. Y el románico tiene este sentido mucho más complejo de lo que a veces pensamos. Por desgracia hemos perdido la mayor parte de las pinturas, como hablábamos en la visita. Después vino el gótico y vino el barroco. Ahora pasamos por aquí. Vino el gótico y vino el barroco, y casi hemos perdido un porcentaje elevadísimo de las pinturas. ¿Quién hacía estas decoraciones, más allá de los artesanos? Pues fundamentalmente mujeres. En los últimos años se están haciendo muchos estudios interesantísimos en este aspecto, y tiene su lógica. Tiene su lógica porque en las familias de casas nobles, estamos hablando del siglo X, IX, XI, quizá, según qué zonas, hasta el XII. Las casas nobles son las encargadas
de la construcción de estas iglesias. Estamos hablando de una época en que los sacerdotes eran contratados por la nobleza. Si el sacerdote no te caía bien, lo sustituías. No había todavía la fuerza de los obispados, no había todavía, se estaban construyendo las grandes catedrales que después, con el cambio de rito, con la reforma gregoriana, cogerían todo el auge y todo el poder con todo el feudalismo. Cambia por completo el sistema político y el sistema de organización, cambia por completo. Pero en esta época en concreto en que se desarrolla el románico, son las mujeres de las familias nobles las que se encargan de estas tareas. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad el linaje, la transmisión del linaje. Ellas tienen que encargarse de que su familia sea enterrada en un sitio especial, con una decoración especial, donde tengan unas devociones, donde tengan un recordatorio de la gente del territorio. No es únicamente una cosa espiritual, también es una cosa material. En la medida en que ellos tienen unos puntos de peregrinación, unos puntos de devoción, ellos cobran rentas, ellos cobran las limosnas para el mantenimiento y todo lo demás, son ingresos también para la familia. Esto cambiará posteriormente con la creación de los monasterios, porque esto pierde ya vigencia. Las familias ya no se entierran en estas capillas, se entierran en los grandes monasterios, donde se garantizan que un grupo de monjes cada día rezará por sus muertos. Cambia por completo el significado. Pero en época románica, cuando estamos hablando, son las mujeres, las familias nobles, las que se encargan. Los maridos tenían que ir a la guerra, tenían que ir a la corte, tenían otras obligaciones. No quiero decir que hubiera una igualdad entre hombres y mujeres, había un reparto de los trabajos, y uno de los trabajos de las mujeres era este, y entre otras cosas se encargaban de la construcción de las iglesias. Pero cuando digo que se encargaban de la construcción es que le daban instrucciones al arquitecto. También se encargaban en parte de la construcción. Hay estudios muy interesantes, hay uno de la Catedral de León y otro en Francia también, de libros de obras. Aproximadamente el 30% de la gente que trabajaba en la construcción de las catedrales eran mujeres. Todo esto es un tema que se está estudiando ahora, que se están revisando los libros ahora y que nos puede sorprender mucho. Entre los siglos XI y XII, el clero no era tan hostil a la presencia de la mujer y a la autoridad de la mujer en este sentido. En parte porque no tenían tanto poder como tuvieron después. Y las mujeres de las casas nobles, evidentemente, sí tenían el poder, sí tenían la economía y sí tenían la capacidad de decidir. Esto explica también por qué encontramos las representaciones que encontramos en el románico, que después en el gótico no las encontraremos. Representaciones de fiestas populares, representaciones sexuales, representaciones de más divertimento, porque no necesariamente se quiere representar una cosa ética, una cosa moralista de la iglesia y de la religión. Se quiere representar lo que le gusta al noble o a la gente o al conjunto que decide. También se representa, evidentemente, escenas religiosas, pero se pueden dar el lujo de poner algún capitel, de poner alguna pintura, de poner alguna cosa más divertida o más de devoción o más de fiesta local. Después, esto no podrá ser. Es en la época de Leonor de Aquitania, de la Recinda de Carcassonne, de Toda Fortunes. Hay una larga lista de mujeres que en los últimos años está recuperando su legado para hacer un poco más de difusión. Tenemos infinidad, hemos perdido muchas, pero tenemos infinidad de ilustraciones como esta de mujeres participando en la construcción. Algunas están un poco idealizadas, evidentemente no vas a ir con la corona y con el vestido largo a hacer la construcción, pero sí las mujeres participaban en todos los campos de estas obras. Y las fundaciones no se reducían a donaciones económicas, implicaban trabajo efectivo. Por ejemplo, con doña Beatriz de Galindo se conserva un pequeño texto. En la capilla mayor de la iglesia, el dicho edificio que se entiende desde el coro per piano, que sale de los altares que están dentro de la dicha capilla mayor, así en lo alto como en lo bajo, ninguna persona se enterará sin licencia de ella. Era una mujer culta, era una mujer que sabía de arquitectura, era una mujer que sabía dónde podía enterrarse la gente, dónde no y cuándo. Y daba instrucciones para que se hiciera de esta manera. Y como ella, había muchas. Deciden el programa iconográfico, la ubicación, el estilo y el destino. Posteriormente, estamos hablando ya con el cambio de la reforma gregoriana, siglos XIII, XIV, depende de la zona, se alargan más o menos, zona de Galicia se alarga mucho más el románico. Cuando los obispados cogen fuerza, cuando cambia el sistema económico, el sistema político, llega el formalismo y todo lo demás, entonces sí hay que cambiar por completo el aspecto de estas iglesias. No se admiten estas representaciones. En algunos casos directamente fueron destruidas, fueron picadas, y en otros, afortunadamente, solo fueron tapadas.
y son las que en los últimos años hemos podido ir descubriendo. Os traigo una pequeña escena. Esto, en Sant Just i Pastor, lo único que se conserva de la pintura gótica de Sant Just i Pastor era lo que quedaba por debajo de los tubos del gas. Todo lo demás lo picaron. Nos queda ese rastro, por lo menos para saber que había pintura y los materiales con los que estaba hecha. Pero todo lo demás fue picado hasta la piedra, no dejaron nada. Tenemos el caso de San Vicente de Estamariu, que hace pocos años realmente que se descubrió la pintura, es una pintura preciosa. Y a mí es una cosa que me sorprende mucho. Cuando la descubrieron, lo primero que encontraron fue este ojo. Había una parte parcialmente desprendida, había un técnico de patrimonio allí cerca, rascó y cuando cae el trozo, lo primero que ve es el ojo. Claro, casi se muere. A partir de ahí se hizo todo el rescate de esta pintura. Esto dependía de la sensibilidad del párroco que llegara. Si era un radical de las nuevas ideas, lo picaba todo. Si no lo era tanto, pero no le gustaba el discurso, pues lo tapaba. ¿Con qué lo tapaba? Si tenemos suerte, con cal. Si no, con yeso. Y ahora os explicaré por qué. En el caso de... Nos vamos a ir centrando poco a poco en Estamariu. En este caso tenemos al menos 2 etapas decorativas. Claramente 2. Pero puede haber más. No les llamaría etapas decorativas, por eso solo cuento 2, pero sí etapas de restauración, además de las etapas de encalado que vinieron después y que las taparon. Actualmente es muy difícil discernir estos discursos, qué era lo que nos querían expresar, porque las pinturas están muy alteradas. Las alteraciones de los colores, sobre todo los colores que deberían ser carnaciones, son prácticamente negros, y esto, por desgracia, no tiene remedio. Pero son estos mismos colores, sabiendo lo que representan, lo que nos pueden explicar lo que se representa, y para esto nos ayudan los análisis químicos que nosotros hacemos, y qué era lo que nos querían transmitir. En el caso de Santa Caterina de Alejandría, que os presentaré después, es muy fácil identificarla por la iconografía, pero hay otros personajes que, en caso de duda, probablemente por los colores que se utilizó para pintarlos, podríamos inferir un poco de qué personaje se trata. Como veis, hay 2 tipos de alteraciones principalmente. Una, la desaparición del color, que prácticamente no quedan rastros de las figuras, y por otro lado, el ennegrecimiento de muchas de estas figuras. Esto pasa en algunas figuras, pero no pasa en todas. En el caso de Cristo, por ejemplo, sus problemáticas son otras, pero no estas. Tenemos el Calvario, Cristo Imagen, los evangelistas, los 12 apóstoles, el infierno y la vida de San Juan Bautista son las representaciones que se encuentran. La gama de colores es muy limitada y yo creo que es a propósito que sea tan limitada. Es una de las cosas que me sorprendió, y hace años que estudiamos esta iglesia y no me había dado cuenta. Los únicos colores que se utilizan son rojo, naranja, amarillo, azul y negro. El marrón es un color de alteración, no es un color que hayan usado. Es una paleta más limitada de lo habitual. Un color ocre no se encuentra en la primera etapa, y esto es rarísimo, porque es un color disponible, es un color barato, es un color fácil de encontrar. Y de ahí me saltó la idea, lo que pasa es que no la voy a desarrollar porque no he podido estudiarla, que son los 5 colores de la alquimia. Ahí hay tela para cortar todavía. ¿Por qué solo utilizar estos colores teniendo disponible una paleta mucho más amplia? La alteración cromática es muy evidente. Tenemos el aspecto de las pinturas, que son difícilmente identificables. Tenemos diferentes escenas que les pasa más o menos lo mismo. Está muy fragmentado y muy alterado. Y además tenemos al menos 2 restauraciones que no les han hecho ningún bien, pero ninguno. Y aquí entramos los de laboratorio. La imagen del CSI, de verdad, no os creáis lo que pasa en esas series. No es tan fácil, ni tenemos máquinas que le metas una muestra y te den exactamente quién fabricó la pintura, dónde, cuándo, y además cómo iba vestido el pintor. Esto no existe. Es un trabajo laborioso, es un trabajo largo, y es un trabajo que siempre tienes dudas, porque siempre hay cosas que no acabas de entender. Lo que hacemos es coger muestras muy pequeñitas, no sé si alcanzáis a ver esta barra, son 200 micras. O sea, es un 0,2 milímetros. Son muestras del tamaño de 1 milímetro. Y con esto intentamos averiguarlo todo. Claro, esto es imposible, pero no podemos sacar muestras más grandes porque si empezamos a sacar muestras nos quedamos sin pinturas.
A partir de esta muestra que tenemos, lo que el ojo no ve, cogemos la muestra, la embutimos en resina, la cortamos, una cosa que prácticamente no se ve, la pulimos y a partir de ahí trabajamos en el microscopio. Esta es una sección de una de las pinturas, precisamente de uno de los azules de Listaine, que por debajo tiene una capa roja. ¿Esto significa que son dos etapas decorativas? En este caso sí, pero no siempre tiene por qué ser así. A veces pintas con un color, un fondo, y luego por encima pintas otra cosa, las líneas, los ojos, los detalles de la pintura. Pero en este caso sí, porque sabemos, porque es visible, que hay dos etapas. La base de preparación correspondería a esta capa, con la línea roja, que son las líneas que ya ves en esta pintura, y la capa azul, en este caso es posterior. Hay dos capas de azul en estas pinturas. Las llevamos también, creo que no he puesto fotos de microscopía electrónica y espectrografía de infrarrojos, ponemos diferentes técnicas analíticas para averiguar componentes orgánicos, aglutinantes, los minerales y demás. Muy rápidamente os cuento, os las pongo todas para no entretenerme con esto. ¿Cómo se hace y por qué es importante esto? Una pintura al fresco. La capa pictórica, la cal, que conocemos todos, se calienta, se lleva a unas temperaturas muy altas, se convierte en óxido de calcio, se mete en agua y esta es la cal en masa que conocemos. Cuando esto se expone al aire, mezclado con pigmentos o no, se empieza a endurecer y se empieza a carbonatar. Si a esto le ponemos los pigmentos cuando está todavía fresca, los pigmentos pueden penetrar en la cal. Y esto hace una pintura muy sólida, es una pintura mucho más resistente que otras técnicas. Esto es lo que se llama la pintura al fresco. Suele haber, evidentemente, un mortero de regularización sobre las piedras, luego una capa más fina, cada vez capas más finas, con áridos más finos, para poder aplicar la pintura sobre una película muy lisa. La diferencia con la pintura al seco, la pintura a la cal. Las capas de preparación son las mismas, pero vamos a aplicar la pintura cuando la cal ya está seca. Por lo tanto, aquí no entran los pigmentos, no hay una penetración del pigmento. Es una pintura relativamente más frágil porque no está embebida dentro de la cal, pero los materiales siguen siendo igualmente resistentes. ¿Qué ventajas tiene? Aparte de que no tienes el problema de que se te seque la pintura, cuando se trabaja en pintura al fresco tienes que trabajar por jornadas, porque es que en 24 horas se te seca. Entonces tienes que poner solo la cal que vas a trabajar ese día. Con la pintura al seco no. Con la pintura a la cal no tienes que hacer esto. Tú puedes poner toda la cal y vas pintando encima y no pasa nada. Pero no tienes la misma cohesión. ¿Qué otra ventaja tiene? Que si tienes pigmentos incompatibles con la cal, no vas a tener problemas. El pigmento minio, por ejemplo, que es uno de los que más se utilizó en Listaine, me alejo un poquito porque creo que se están acoplando. El pigmento minio, que es uno de los que más se utiliza en las pinturas de Listaine, es incompatible con la cal. Pero esta gente sabía lo que hacía. Entonces esperan a que seque la cal y entonces aplican el minio, para que no tenga alteraciones. Hay puntos en los que debía estar un poco fresca la cal que encontramos que el minio se ha ennegrecido. Y esto es por efecto de la cal. El pH de la cal es muy básico y altera el minio y lo convierte en negro, que no es el negro que vemos en las pinturas. Y luego tenemos las técnicas al seco. Las pinturas a la cal son bastante planas, las pinturas a la cal y al fresco son bastante planas. Y siempre se acaba pintando al seco, porque no puedes dar volúmenes, sombras, transparencias. Es muy difícil, con lo cual lo que hacían a veces para detalles, joyería, partes del vestuario, era utilizar otras técnicas pictóricas. Era mezclar los pigmentos con cola, con caseína, con gomas, con diferentes gomas, y aplicarlas en detalles sobre las pinturas ya acabadas al fresco o al seco. Por lo tanto, podemos encontrar técnicas mixtas. Cuando os digan que una pintura es al fresco, pues a lo mejor no toda la pintura es al fresco, aunque lo sea mayoritariamente. Y también permite el uso de pigmentos incompatibles con la cal, porque el propio aglutinante orgánico va a proteger el pigmento de la acción de la cal. ¿Qué son los pigmentos? Fundamentalmente minerales. Es lo que más encontramos en la época románica, aunque hay algunos que no lo son. Pero la mayoría son minerales naturales triturados. La mayoría de las zonas cercanas a donde se pintaba, porque es mucho más barato y porque traer pigmentos de fuera
siempre sale más caro. Pero la gama de colores es limitada. Tenemos rojos, amarillos, negros, blancos, azules, verdes. Pero no todos son naturales. Algunos también se pueden sintetizar o se pueden modificar. Tenemos los pigmentos tierra, ocre, rojo, verde, tierra de sombra, que son de muy común empleo, de muy fácil obtención. En la montaña se pueden encontrar con mucha facilidad y son químicamente muy estables. No se alteran con la luz del sol, son resistentes, bastante resistentes a ácidos y a bases, y con las técnicas a la cal son muy compatibles. Ay, me he saltado una. ¿Por qué pueden ser sintéticos? Porque los pigmentos ocre, a muy bajas temperaturas, podemos pasar de un amarillo, que es un hidróxido de hierro, a un óxido de hierro, que es un hematites. Si lo subimos a 100 grados, vais viendo cómo cambia el color. Es muy fácil, en cualquier época y con muy poco calor, no se necesitan grandes hornos, de una tierra que tienes en la montaña, obtener el color que tú quieras, en esta gama de rojos. Hasta llegar a los 900 grados, que esto ya es más complicado, pero puntualmente en un fuego se pueden llegar a los 900 grados, y tienes toda una gama de rojos con los que puedes jugar. Es el rojo que tenemos mayoritariamente en Eristein, aunque tenemos otro, tenemos un pigmento laca. Pero, sobre todo, la primera etapa está pintada con este rojo y con cal, con el blanco de cal. ¿Cómo se ven en sección? Pues es esa capa roja. Tenemos una base de preparación de cal que tiene yeso, tiene una cierta cantidad de yeso. Y tenemos aquí otro ejemplo también de otra muestra de aquí mismo. Esta sería de la segunda etapa y esta sería de la primera etapa. Es el mismo material, pero no está preparado de la misma manera. Y esto nos ayuda también a distinguirlas. Son óxidos de hierro, arcillas con óxidos de hierro, y están aplicadas al fresco o al falso fresco. Había zonas en las que estaba más tierno el mortero y se acaba haciendo un fresco. Si os fijáis, aquí si os fijáis, hay dos cosas. Este pigmento rojo ya tiene una cierta penetración en la parte de abajo, y además esta capa blanca no es la misma que esta capa blanca. En la segunda etapa tenemos dos capas de preparación, la antigua y la siguiente que aplicaron para la siguiente pintura, pero no la aplicaron en todos lados. Hay zonas en las que sí fue aplicada y zonas en las que no. Zonas en las que pintaron directamente sobre la pintura anterior. El ocre amarillo lo hemos encontrado poco, muy poco, y por eso lo decía al principio, solo en la segunda etapa. Son repintes que se hacen por encima de la pintura que ya había. Repintes, por llamarlo de alguna manera, porque también estamos hablando seguramente de época gótica. No lo puedo asegurar porque cronologías con los materiales no podemos hacerla, a menos de que nos salgan cosas muy raras. Cosas muy raras. Un blanco de titanio, el blanco de titanio se inventa en 1920. Si nos lo encontramos, la pintura no puede ser anterior. Hasta aquí sí podemos decir cuando algún tipo de cronología. El ocre amarillo es de empleo muy común, que habéis visto cómo se transforma el color. Iremos dando alguna pincelada también del significado de los colores. El naranja fundamentalmente es minion, lo que hemos encontrado. ¿Se puede hacer naranja de otras maneras? Sí, con rojo y blanco un poco bien trabajados, con un poco de siena o un poco depende de las tonalidades que quieras conseguir, pero el más utilizado y el que hemos encontrado siempre en Eristein es el mini. El mini es un óxido de plomo. No sé si lo pongo aquí, sí. No, ahí me he pasado. Es un óxido de plomo, ¿lo tenéis? Es la capa, vosotros la veis más amarillenta, pero es naranja. Y por encima veis una capa roja. Esta capa roja ya es un pigmento laca. Un pigmento laca es un pigmento orgánico, es un pigmento rojo, más o menos transparente, que da el aspecto que veis en estas decoraciones. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque tendrían que poner un grosor de pigmento laca, de una capa de laca, que no es aceptable, que tendría retracciones y se desprendería fácilmente. Con lo cual, lo primero, hacen un fondo, digamos, de color naranja y sobre este aplican ya el rojo para obtener el color final. Y esto se hace frecuentemente también con colores que son más caros. Un lapislázuli, que es un pigmento carísimo, normalmente no lo encontramos como una única capa, lo encontramos sobre otra capa de color que hace el color de fondo, y tú terminas con el pigmento caro para dar el color, para dar el pego, vamos, para que parezca que te has gastado una pasta y te la has gastado pero no tanta.
Es un mineral natural o sintético, seguramente por aquí debía haber algún tipo de mina donde se pudiera encontrar, y está aplicado a seco. Como os decía, es un pigmento que se altera con el pH de la cal. Si os fijáis, hay unos granitos negros en la parte baja y una parte más marrón en contacto con la cal. Esto es alteración del pigmento minio. Son pequeñas alteraciones que la cal no debía estar del todo seca y el minio se ha alterado. Pero no lo suficiente como para explicar este ennegrecimiento de las pinturas de Eristein. ¿Qué es el color rojo? Ay, odio que se me pongan estas cosas por etapas. El rojo, hablando de la simbología general del rojo, es un color de energía, es vida, es acción, es fuego, es amor, es el color del Espíritu Santo. Es un color fuerte, es un color de las vestiduras de Cristo, como sacrificio, como expresión del amor. Y una cosa interesante en Eristein, que lo veremos ahora, creo que lo tengo en la siguiente imagen, sí, no, es en la anterior, ya llegaremos. En las pinturas de Eristein tenemos dos significados. El primero es el color rojo en las vestiduras de Cristo en la primera etapa, y el segundo es azul, pero ya llegaremos al significado del azul. Casi toda la primera etapa de Eristein es de color rojo, sobre un fondo blanco, prácticamente todo lo que hemos encontrado, aunque hay algunos detalles que tengo mis dudas, pero rojo, negro, blanco, naranja, los colores de la alquimia que os decía, son los colores de la primera etapa. Lo tenemos junto con el amarillo, porque el material viene a ser el mismo, estas arcillas con óxidos de hierro, es el color de la luz, es el color del sol, es un color de emperadores, es un color real, aunque se asocia más al azul, pero ya llegaremos al significado del azul. El color de emperadores y reyes es el amarillo. Lo encontramos en la mandorla, aquí, si os fijáis. Este ya es de segunda etapa, no es de la primera. Y es aquí donde encontramos el ocre, no en la primera etapa. Ya cambia el significado del uso del color. No sé si intencionadamente o no, simplemente porque tenía que ser dorada, tenía que ser resplandeciente y utilizan el ocre. Hay otros sitios, otros estudios que hemos hecho en la portada de Ripoll, por ejemplo, que se aplican capas metálicas directamente, para que brille de verdad. Cuando le dé el sol, brille con un brillo metálico. Tenemos los pigmentos azules, arenita, índigo, azulita, azul ultramarino, azul de Prusia. Son muy poco comunes en la naturaleza, hay muy pocos pigmentos azules, pero son de carácter relevante. Solo se utilizan, habitualmente, solo se utilizan para personajes importantes, para vestimentas importantes. La Virgen se viste de azul, Cristo tiene cosas en azul. El resto de personajes no tanto. En Eristein no. En Eristein todos los fondos son azules. No es que quisieran economizar en la pintura, no es que quisieran gastar 4 duros porque no tenían más. Pusieron los colores como quisieron. El color azul es un color muy relevante y lo pusieron en todos los fondos. Entonces aquí también habría mucho para estudiar. Arenita yo esperaba encontrar, porque no queda tan lejos de aquí, las fuentes de arenita, que este sí es un color azul muy del Pirineo, pero la verdad es que de momento no hemos encontrado. Bueno, de momento, y no creo que encontremos ya. ¿Qué pasa con el azul? El que hemos encontrado es un pigmento azulita. No es el más caro de los pigmentos azules, pero es un pigmento de muy buena calidad. Está aplicado al falso fresco porque también le afecta el pH de la cal. ¿A qué se transforma? A dos minerales que saldrán ahora, atacamita y palatacamita, que esto no tiene mayor importancia, que son producto de alteración del cobre. Si os fijáis, la capa de arriba, que se ve de un azul claro, debería ser de un azul mucho más intenso. Creo que tenemos otra foto. Esta. A diferencia del anterior, este es un color sin alterar. Esta es una azulita sin alterar. Si volvemos al anterior, se ve un color más verdoso, más tenue, más perdido. Este es una azulita alterada. No completamente alterada, porque una azulita alterada es verde. Verde que te quiero verde. Este es un azul verdoso. No ha llegado a alterarse del todo, afortunadamente. Nos cambia la interpretación que podemos hacer, lo que ve nuestro ojo cambia cuando los pigmentos se alteran. No era evidentemente la intención de los artistas, pero aquí viene un tema para los restauradores. ¿Cómo restauras? ¿Restauras con el color sin alterar o restauras respetando la alteración
que sabes que no va a dar una lectura correcta. No es un tema fácil. Para un restaurador es muy complicado tomar esta decisión porque repintar del azul que se debería, el impacto visual sería tremendo. Y sin embargo se acercaría más a la lectura original de las pinturas. Y ahí hay un tema de debate interesante para restauradores, que yo soy restauradora también. Afortunadamente no me toca decidirlo. Azul de Prusia, este lo saco porque os decía que había más de una restauración. Es un pigmento que se utiliza a partir del siglo XVII y lo hemos encontrado también en Eristein. Por lo tanto, en algún momento hubo un repinte, alguien repintó con este azul. Debía haber, o no todo estaba encalado, o había alguna parte que dejaron vista, o no se había encalado del todo en ese momento, y hacen un repinte con azul de Prusia. No puede ser anterior, en ningún caso, porque este pigmento no existía. Por lo tanto, alguien tuvo que retocarlo o repintarlo de alguna manera. Es muy popular y muy estable. Y este es el detalle que os contaba. Os pongo ya el significado del azul. Es un color esencialmente frío y puro que contribuye a aligerar las figuras, que nos lleva a desmaterializarlas, que nos eleva al cielo, nos lleva a la parte espiritual, nos separa de la tierra. A pesar de que el románico nos lleva a la cueva, nos lleva al interior de la tierra, los azules nos llevan fuera, nos llevan a otro plano, nos llevan a un plano mucho más espiritual. Y esto que puede parecer una contradicción, no lo es. Es la intención de la pintura. Toda esta zona pintada de azul nos lleva a un plano espiritual completamente distinto, que yo creo que era la intención de los pintores. No era tenernos en la cueva, era llevarnos a otro plano de comunicación con Dios, que al final esta es la intención de los pintores. Expresa el desprendimiento de lo mundano que permite al alma remontarse a lo divino. Y es aquí donde creo que hay, y esto ya es hipótesis mía, un cambio de discurso entre la primera y la segunda etapa. Una primera etapa muy lineal, con rojo, que podrían haber utilizado negro, y sin embargo utilizan el rojo, y yo creo que aquí hay una intención de significado. Con la ropa del Cristo, muy particularmente para el significado de la ropa de Cristo en rojo, no es lo mismo que lo que se hace en la segunda etapa de dibujarlo de azul. Cambia por completo la interpretación que se hace del propio personaje, la interpretación que se hace de Cristo, no es lo mismo en rojo que en azul. Y a veces no tenemos en cuenta estos detalles. Las tierras verdes, eso es lo que me ha sorprendido no encontrarlo. Pues las he puesto por eso, porque una tierra verde la hay casi en cualquier sitio. No se utiliza en Eristein. Como verde, no hay. No hemos encontrado, de todas las muestras que hemos cogido y hemos analizado, no hemos encontrado ningún verde. Lo que tenemos de verde es la alteración de los azules de cobre. Entonces, aquí tiene que haber una intención. No puede ser casual que no se utilice el verde. ¿Qué es el verde? Se sitúa entre el azul celeste y el rojo intenso y por lo tanto con unos valores de transición. Los psicólogos dicen que es un color que calma, y el color esmeralda, que marca el trono divino, Apocalipsis 4:3, subraya la condición de quien lo ocupa. Andrés de Cesarea decía que la naturaleza divina es siempre verde y florida. Por lo tanto, este no es el discurso de Eristein. Eristein no es verde, es azul. Y su discurso es otro, completamente distinto. Tenemos los pigmentos blancos, la cal, fundamentalmente. ¿Para qué vas a pintar? Esto se hace después, pero en el románico, fundamentalmente, el blanco es cal. ¿Para qué vas a gastar en otro pigmento si todo tu fondo ya es blanco? Tenemos la cablinita y tenemos el blanco de plomo. ¿Qué encontramos en Eristein? Toda la primera etapa con cal, toda, y en la segunda etapa blanco de plomo. Y es aquí donde está el problema. Es el blanco de plomo el que se ha alterado a negro y se convierte en un mineral que se llama platnerita. Tengo mis hipótesis sobre este tema. ¿Qué es el blanco? Pues lo pongo todo porque es un poco rollo. Es la combinación de la gama cromática. El blanco, como su contrario el negro, lo son todo. El blanco en pintura es la ausencia de color, pero en física es la suma de todos los colores. Entonces tiene sus dos interpretaciones, tiene dos sentidos completamente opuestos. Se asocia a la luz como contrario a las tinieblas. Kandinsky decía que el blanco actúa sobre nuestra alma como el silencio absoluto que palpita de posibilidades vivas. Es una nada llena de alegría anterior a todo el nacimiento. Es el color de los ritos iniciáticos, es el color del bautismo, es el color de reiniciar.
es el color de regeneración, de revelación. En Oriente el blanco es el color de luto, pero la muerte no tiene el mismo significado para nosotros, es una transición y por lo tanto una iniciación, con lo cual se vuelve a unir el simbolismo del blanco, tanto en Oriente como en Occidente. Simboliza virtudes como la virginidad, la alegría y la sabiduría. Y blanco tenemos, por supuesto, en Eristain muchos. Sí. Negros tenemos pocos, y todos son de carbón. No hemos afinado tanto como para saber si es de hueso o no es, pero no hemos afinado tanto como para saber si es de carbón o es de grafito. No tiene mayor importancia porque ambos son muy comunes y muy fáciles de conseguir. Es la capa que tenemos aquí encima, por encima del rojo, por encima de la primera etapa, precisamente. Se pinta con el negro, se pinta con el negro por encima y se pinta con otros colores también por encima. ¿Qué es el negro? Se define como el absoluto contrario del blanco, la negación del color y de la luz. Corresponde al vacío, la profundidad insondable, la nada. Kandinsky otra vez, Kandinsky tiene un estudio de color maravilloso que os lo recomiendo mucho. Es el color más insonoro. A mí esta definición me encanta. Sobre cualquier color, incluso el de resonancia más débil, suena con fuerza y precisión. Cualquier cosa que pongamos sobre negro resalta una barbaridad. En Occidente indica muerte y luto, pero también son las entrañas de la tierra donde la semilla se va a abrir para dar fruto. El negro no siempre tiene una connotación negativa. Es un color de transformación, es un color de recogimiento. Así como el blanco es la expansión, es la luz, es la explosión, el negro es el recogimiento. Tiene un significado distinto, pero no necesariamente negativo. Y es un color que no se encuentra puro en la naturaleza. Es una cosa curiosa, pero nunca veréis un negro puro. Siempre es un poco gris, un poco azul, un poco rojo, no se encuentra puro. ¿Cómo voy? Bueno, más o menos. ¿Qué podemos aportar desde los análisis y un poco desde la observación para la cronología de las pinturas? Es evidente que hay dos etapas estilísticas completamente distintas, esto no hace falta ser muy especialista para poder verlo. Pero más allá de esto, tenemos dos bases de preparación distintas. Una primera base de preparación que no tiene fibras vegetales y por eso es muy fácil de identificar, porque la segunda etapa decorativa tiene fibras vegetales en la base de preparación. Con lo cual, está claro que hay dos etapas decorativas. Creemos que gótica. ¿Por qué? Porque el blanco de plomo, su mayor difusión, no es en época románica, es en época gótica. Y por eso nos atrevimos a sugerir como hipótesis que sea en época gótica cuando se repinta Eristain. Es evidente que hay dos etapas decorativas. Aunque aquí puede haber debate, porque puede ser un arrepentimiento. No son, a primera vista, ves que tiene 4 ojos y 2 narices. Puede ser un arrepentimiento. Puede ser que decidieron pintar de otra manera, cambiar el gesto, cambiar hacia donde miraba la cara. Pero habiendo un cambio de materiales, es evidente que no. Porque si tú haces en una única etapa un cambio, de entrada tapas bien la primera, y en segundo lugar utilizas los mismos materiales, porque son los que tienes ahí. Tienen que pasar unos años para que utilices unos materiales distintos, y aquí tenemos unos materiales distintos, con lo cual deciden cambiar en parte, pero no del todo, las pinturas de Eristain. Cambian los gestos, cambia el giro de la cara, cambian las miradas y cambian los colores. Cambia el azul del vestido de Cristo, que antes era rojo. Cambian las carnaciones, que antes eran un fondo blanco delineado con una línea roja. Lo cambia por una carnación, que ahora la vemos negra, pero no lo era. Ese es el problema de Eristain, que no tenemos visualmente la información para poder entenderla, para poder leerla. Y además tenemos las restauraciones, que es una cosa que me da muchísima pena. Y si conocéis a alguien que sea responsable y que pueda ayudar en este sentido, os agradeceré infinitamente que lo animéis a que se eliminen las restauraciones que se han hecho en Eristain y se vuelvan a hacer con criterios un poquito profesionales. Dificulta mucho la lectura del conjunto tener este tipo de reintegraciones cromáticas, porque se te van los ojos a estas rayas. No puedes ver, cuando tú tienes esto, es muy difícil que estés intentando entender el resto de la figura. Aquí hubo un desencalado que yo creo que tampoco fue muy
Debió ser complicado, pero yo creo que no fue un desencalado profesional. ¿Por qué? Porque las pinturas están muy rayadas, muy rayadas. Si la intención es eliminarlas, las eliminas del todo, las rascas del todo. A mí me da la impresión, y es otra hipótesis que planteo, de que aquí hubo un desencalado un poquito manual, con gente que no era muy hábil, y rayaron las pinturas. Todo esto dificulta aún más la lectura de las pinturas de Stein, que son unas pinturas riquísimas y que hay muchísima información que está por descubrir, pero estas restauraciones no ayudan. Hay por lo menos dos restauraciones. Una que hace estas grandes rayas, que os lo digo yo, no hay ninguna escuela de restauración que enseñe a hacer esto. No sé quién lo hizo y me sabe muy mal hablar así de un trabajo de restauración, pero esto no se enseña en ninguna escuela de restauración. Y hay otra que no sé si os habéis fijado, en la zona del ábside trabaja por manchas. Estas manchas, pues mira, por lo menos son un poco más discretas y no distraen la atención de las figuras. Pero estos rayados, de verdad que son para borrarlos inmediatamente. Dentro de los criterios de restauración, otra de las cosas que yo me atrevería a sugerir es que estos rayados se pueden disimular. Se puede poner una veladura que permita la lectura del azul un poquito más continuo y no con estas rayas. Mejoraría muchísimo el aspecto. Tenemos el ejemplo de Santa Catalina de Alejandría porque es una de las más fáciles de reconocer, con su rueda dentada del martillo que tuvo que ser sometida. Dos imágenes de cómo es la iconografía clásica de Santa Catalina de Alejandría: vestido azul, manto rojo y su rueda, por supuesto. ¿Y en el Stein qué tenemos? Pues una gran mancha negra, por desgracia. ¿Por qué? Porque estaba hecha con blanco de plomo. Blanco de plomo mezclado con otros pigmentos, evidentemente, seguramente un rojo y seguramente un azul, pero el blanco de plomo se ha alterado. ¿Por qué se ha alterado? Pues muy probablemente porque el encalado que pusieron encima era de yeso. Y el blanco de plomo reacciona con el yeso, con los sulfatos, y se vuelve negro. Y de momento esta reacción es irreversible. Pero también es verdad que tenemos medios informáticos para hacer, con los estudios químicos, con los estudios analíticos, podríamos hacer una simulación de cómo eran estas pinturas. No se ha hecho todavía y yo supongo que no hay recursos para hacerlo en un tiempo, pero es una de las cosas que se podrían plantear. No vamos a repintarlas, evidentemente no podemos repintarlas, pero sí podemos hacer una simulación de cómo debían ser los colores originales y yo creo que nos sorprenderíamos, teniendo en cuenta que esto es segunda etapa. ¿Por qué digo que esto es segunda etapa? Porque personajes como este a mí me hacen pensar que en la primera etapa era la delineada con rojo y demás, y es en la segunda etapa cuando aplican la carnación. No modifican toda la pintura, no cambian todo el discurso, modifican puntualmente algunas expresiones y modifican los colores. Habría quien podría plantearse, quitemos la etapa gótica y nos quedamos con la románica. Yo no lo haría porque aunque sean alteradas, no dejan de ser unas pinturas góticas. Pero tengo la esperanza de que algún día podamos revertir el proceso de alteración del blanco de plomo y pudiéramos recuperar los colores. Cosas más raras se han visto en la historia de la restauración. Pero yo creo que queda bastante claro y bastante demostrado que hay dos etapas decorativas en las capillas del Stein, en la capilla del Stein. Y esta es la hipótesis que os quería presentar. Muchas gracias.